buen grupo de hermanos que venimos a la iglesia cada miércoles. Y más aún porque hace como un mes comenzamos a dar cada miércoles un curso de entrenamiento para instructores bíblicos. Yo no sé si a ustedes ya se les olvidó. No, ¿verdad? ¿Cuán fácil o cuán difícil es predicar el evangelio? ¿Cuán fácil o cuán difícil es predicar el evangelio? Yo creo que si ustedes dieran su opinión, no sé qué dirían. Pero estaba hablando con una hermana de la iglesia ayer que me estaba diciendo: pastor, cuán difícil es que las personas estén dispuestas a recibir la palabra de Dios y a dedicar tiempo para la palabra de Dios. Y me estaba contando de algunos de los estudios que hemos estado dando y que ya le han dicho que no vamos a seguir dando esos estudios. Así que ser un instructor bíblico es algo que tal vez a muchos nos hace pensar: bueno, en realidad ¿me ha llamado Dios para eso? ¿O no me ha llamado Dios para eso? Yo no sé cuántos de ustedes son instructores bíblicos ahora, pero permítame explicar qué es ser un instructor bíblico. Un instructor bíblico es aquella persona que se dedica a instruir o a enseñar la Biblia a otras personas. Sin embargo, para ser un instructor bíblico, todos entendemos que necesitamos tener ciertos principios, conocer ciertos principios para la predicación del evangelio. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de ver cada 15 días, los miércoles. ¿Cuáles son los principios de la predicación bíblica? Estos principios se aplican, en primer lugar, al instructor. ¿Por qué al instructor? Porque tal vez nosotros podemos decir: a mí me gusta dar estudios bíblicos, o quisiera yo dar estudios bíblicos, quisiera enseñar la Biblia a otras personas. Pero alguien puede decir: yo no sé cómo hacerlo, ¿sí? Otra persona puede decir: bueno, yo no tengo tiempo para hacerlo, ¿sí? O alguien más podría decir: bueno, yo no tengo el valor para hacerlo. O alguien más podría decir: bueno, realmente yo necesito tener más conocimiento, porque no sé lo suficiente como para enseñar la Biblia. ¿Cuántas de estas razones son válidas? Yo comencé a ser un instructor bíblico desde muy pequeño. Creo que tenía como 10 años de edad cuando me inscribí para ser un instructor bíblico. Y en aquellos tiempos hacían reuniones de instrucción para los laicos, para los instructores bíblicos. Yo iba a esas reuniones y escuchaba todas las instrucciones que se daban para la predicación del evangelio. Y podría decir que desde entonces, no sé cuán constantemente, pero me he sentido que soy un instructor bíblico. Después me convertí en un predicador bíblico. Y creo que ahora me gusta, ¿verdad?, más predicar, vamos a decir, que instruir o hacer evangelismo personal. Pero ¿será que Dios ha llamado a todos sus hijos, a todos los creyentes, para ser instructores bíblicos? ¿O solamente a algunos? Algo interesante que nosotros encontramos aquí
en la Biblia es lo siguiente. Leímos de Lucas 9, ¿recuerdan Lucas 9? Leímos que Jesús, entre todos sus seguidores, escogió a 12, ¿sí? Para ser sus discípulos o sus apóstoles. Quiere decir que no todos los que creían en Jesús fueron elegidos. ¿Solamente cuántos? 12 apóstoles. Solamente 12. ¿Cuántos creyentes había en aquel tiempo? ¿Cuántos creyentes? Bueno, había multitudes que seguían a Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Había multitudes. Había muchas personas que creían en Él. Pero entre todos Jesús escogió a 12 para que fueran sus apóstoles. Después leemos en Lucas 10 que Jesús escogió a 70. O sea, aparte de los 12, Jesús escogió a 70 y los mandó también a predicar el Evangelio. ¿Por qué solamente 70? ¿Había más de 70 seguidores? Había más. Había multitudes, cientos de personas que seguían a Jesús. Pero Jesús solamente escogió a 12 y escogió a ¿cuántos? A 70. ¿Por qué piensan ustedes? Y no escogió a todos. Bueno, si hubieran escogido a todos, hubieran quedado menos. Quiere decir que no todos iban a hacer la obra. ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué razón? Maybe eran los que estaban dispuestos. Tal vez eran los que estaban dispuestos. Bueno, yo creo que esa es una buena respuesta, porque de hecho, ¿verdad? Una persona indispuesta no va a hacer la obra de Dios, aunque lo manden, ¿no es así? Aunque lo anoten, aunque le digan tienes que hacer esto. Otra razón. Quizás estaban más capacitados. Muy bien, estaban más capacitados. Creo que también esa es una buena respuesta. Vamos a ver, Jesús no los envió sin darles capacitación. Primero les dio capacitación, les dio un curso de instructor bíblico, ¿sí? Antes de que ellos se fueran, les dio un curso de instructor bíblico. Así que no solamente les dijo, váyanse, a ver qué hacen, prediquen. No, les dio ¿qué? Jesús les dio instrucciones, que son las que vamos nosotros a estudiar, ir estudiando. Y recuerden que la primera instrucción que vimos hace 15 días es que Jesús les dio la instrucción de ir ¿cómo? De 12, entonces, la primera instrucción. Así que Jesús escogió un grupo de personas, 70 personas, para que fueran a predicar el Evangelio, y les dio una capacitación, les dio una instrucción específica. A ver, ¿alguien tiene otra idea por qué solo 70 y no más? Aparte de la que ya dije. ¿Tiene algo que ver con muchos son llamados y pocos los escogidos? Bueno, podría tener que ver con eso, ¿verdad? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero Dios también iba a dar potestad, o Jesús iba a dar potestad a esos 70. Muy bien, Jesús, exacto. Una de las cosas que vamos a ver es eso. Jesús les dio autoridad, les dio potestad. ¿Por qué 70? 7 es un número perfecto. Bueno, por el número, 70 es un número de plenitud, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿por qué Jesús escogió a estos dos grupos, 12 y 70? Muy bien, tenemos que pensar en lo siguiente. Jesús estaba pensando no en todo el mundo, ¿verdad? No en todas las personas que creían, sino en aquellos que realmente estaban dispuestos y que podían ser capacitados para hacer su obra. ¿Por qué? No todas las personas pueden ser capacitadas para hacer la obra de Dios. ¿Y cuál es la razón principal? ¿Cuál piensan ustedes que es la razón por la que una persona no puede ser capacitada para hacer la obra de Dios? Muy bien. La indisposición.
¿Será que en el tiempo de Jesús había muchos seguidores indispuestos? ¿O no había? Sí. Así que, para mí, ¿verdad? La primera razón por la que Jesús escogió solamente a cierta cantidad era, bueno, ¿cuántos realmente están dispuestos? ¿Cuántos están indispuestos? Es como que esta noche yo dijera, bueno, vamos a hacer una lista de cuántos de ustedes están dispuestos a ser instructores bíblicos. Y les pasáramos una hoja. Yo no sé si todos se anotarían, pero casi estoy seguro que no, ¿verdad? Por una o por otra razón. Ahora, segunda pregunta. ¿La gente está dispuesta o la gente está indispuesta? La persona que está dispuesta puede llegar a ser un instructor, podría ser uno de los 70 solo por estar dispuesto, o tenía que tener otras características. Tener el deseo de trabajar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estos eran hombres con ciertos dones, con ciertas capacidades? Y por eso Jesús los escogió. ¿O eran personas que solamente habían mostrado su disposición de seguir a Jesús? Sí, hermanos. Dice que Dios sabe el presente, pasado y futuro. Cuando los 12 discípulos, Él escogió diferentes clases de personas. Sí. De diferentes dones. Y yo creo que no todos tenemos. Escogió 12 y escogió 70 de acuerdo que con los dones. ¿Por qué lo sabe todo? Escogió esta semana, este trimestre, estamos estudiando que era un médico. Escogió una que sabía de números. Escogió diferentes personas que tenían dones. Muy bien, bueno, la primera opinión es que eran personas con ciertas cualidades, con ciertas características. Hermano Iber. Pero esos 12 o los 70 tal vez no tenían todo lo que necesitaban al momento. Era con el tiempo pasando con Jesús, Él les enseñó. Y no sé si fue lo mismo con los 70. Tal vez no tienen todavía los talentos o algo necesitado, pero Dios se lo va a dar. Muy bien, pero vamos a pensar. ¿Sabe que no conocemos a los 70, verdad? No sé nada de ellos. No sabemos nada del carácter de los 70. No sabemos. Pero sí conocemos el carácter de los 12, que eran los más allegados a Jesús. Y si tomamos como ejemplo el carácter de los 12 discípulos, ¿qué conclusión sacaríamos? ¿Eran las mejores personas con las mejores cualidades? ¿O simplemente eran las personas que estuvieron dispuestos cuando Jesús les dijo, sígueme, a dejar todo y a seguirme? Sí, hermana Rosa. Yo pienso, en el momento estoy pensando más que Dios, como se dijo, conoce el futuro. Estaba viendo la posibilidad en esos hombres, como Él sabe bien, ¿no? Qué podía hacer por ellos y capacitarlos. Muy bien. Pastor. Sí. En Soul West, que ahora está regándose bastante, donde está Joseph y otros jóvenes. Estos jóvenes son escogidos. En que usted tenga el deseo de ir. Alguien lo está observando por 3 meses que usted anda comportando. Sí. Y le preguntan al líder si esta persona viene y sabe que yo quiero ir a estar 2 semanas para ser un instructor bíblico o algo. Él tiene que tener, él tiene no las cualidades, pero el deseo de estar, el deseo de asistir. Yo quiero aprender más de esto. Y hay otros que sí, yo quiero ir, pero no lo muestran. Entonces, yo creo, pensando más, estas personas que Dios escogió tenían el deseo de aprender, el deseo de esparcir el evangelio, porque poniendo esta relación con estos jóvenes tienen el mismo deseo uno del otro, porque no quiero dar a conocer más de lo que quiero aprender para saber más y expresar a otro. Yo pienso que esa era, por eso no escogió a tantos, porque no todos tenían el deseo. Algunos iban, dice que la mujer los seguía, pero algunos no seguían nomás porque le daban de comer. Porque les curaban los enfermos. ¿Verdad? Bien.
Yo creo que lo que dicen ustedes es correcto. La hermana Robinson dice, veía posibilidades, ¿verdad? ¿Qué significa ver posibilidades? O sea, hay personas que pareciera ser que no pueden, pero cuando Dios los ve, ¿verdad? Dios dice, para Dios no hay nada imposible. Y, por ejemplo, si yo hubiera sido Jesús, vamos a pensar si hubiera sido Jesús, ¿hubiera escogido a los mismos discípulos que escogió Jesús? A unos pescadores allí, maleducados, mal hablados, ¿verdad? De un carácter explosivo como era quien Pedro, ¿no? O como era Juan, los hijos del trueno. Hubiera escogido personas deshonestas como Mateo, que extorsionaban a la gente, que era un cobrador de impuestos, ¿sí? Hubiera escogido a Judas, ¿verdad? Que era un ladrón y traidor, ¿verdad? Y si vamos por cada discípulo, vamos a ver, Jesús no escogió lo mejor que se podía apreciar o percibir en la sociedad. ¿Por qué razón? Hermana Heidi, usted quería opinar, ¿no? ¿No levantó su mano? ¿O la hermana Maggie era? Hermana Maggie. Bueno, sí, hermano Mónica. Quizás, pastor, fue para que quedara para el futuro, en aquel entonces para el futuro, para que no tengamos nosotros pretexto de decir, pero él solo buscó gente de la alta, buscó gente educada, buscó gente preparada, sino no hay pretexto para decir no sé de letras, o hablo mal, o robo, o miento, no hay pretexto, quizás. Bueno, me parece que esa es una buena manera de ver las cosas. Jesús dejó un patrón establecido, ¿verdad? Al elegir a los 12 discípulos. Y de los 12 discípulos conocemos los caracteres. En primer lugar, todos tenían caracteres diferentes, ¿sí? Y podemos decir, la mayoría de ellos tenían problemas con su manera de ser. O eran muy violentos, o eran deshonestos, o eran de malas palabras, o eran ignorantes, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que ve Jesús en esas personas que hace que los elija para ser parte de su discípulo? Y pienso que los 70 no eran diferentes, ¿verdad? Que eran de la misma clase que eran también los discípulos. ¿Qué ve Jesús en ellos? Lo que él puede hacer por ellos. Yo creo que lo que Jesús ve es el corazón de las personas y el deseo que esas personas tienen de entregar todo para Jesús, ¿sí? Y eso va a ser la diferencia siempre. Siempre. Por ejemplo, vamos a ver un caso. Y vamos a ir mismo a Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19. Y vamos a ver el versículo 16 en adelante. Alguien que calificaba para ser un buen discípulo. Sí, alguien que calificaba para ser un buen discípulo. Este era mejor que cualquiera de los dos, ¿sí? Este que está aquí. 19, 16. Y este calificaba muy bien. Dice, he aquí uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener que la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda ¿qué? Los mandamientos. Dicen cuáles. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el mancebo, todo esto desde mi juventud he guardado. ¿Qué más me falta? Dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda,
vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros ¿dónde? En el cielo. Y ven y sigue. Aquí encontramos la clave del llamado de Jesús. ¿Cuál era la clave del llamado de Jesús? Bueno, para poder seguirme, tienes que estar dispuesto a dejar todo. Ahora, recuerden que cuando leemos, por ejemplo, Mateo 4, en el llamado que Jesús hace a los pescadores, dice: encontró a los pescadores que estaban remendando sus redes. Y él solamente les dijo: sígueme y yo los voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Verdad lo que dice? Y dejando las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahora, ¿eran estos pescadores mejores que este joven? No eran mejores, ¿verdad? No eran mejores. Pero ellos tenían algo que vamos a ver que este joven no tiene. Vamos a seguir leyendo. Versículo 22. Y oyendo el mancebo esta palabra, ¿qué hizo? Se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Porque este joven podría haber sido un gran discípulo de Jesús. ¿No creen ustedes? Porque él era un joven educado. Es más, conocía y guardaba los mandamientos de Dios. Y además, ¿verdad? Había mostrado interés en seguir a Jesús. Pero tenía un problema. ¿A quién prefería? ¿A lo material o a Jesús? ¿Qué era más importante para él? ¿Lo material o lo espiritual? Ahora, notamos que Jesús aquí empieza a poner un patrón de quién es el que puede realmente seguir y quién no puede seguir. Y vamos siguiendo el relato porque me da muy interesante. Entonces, versículo 23, Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mas sus discípulos, oyendo estas palabras, estas cosas, se espantaron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo a Jesús les dijo: para con los hombres, esto para los hombres es que imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo: he aquí que nosotros hemos que, aquí está la clave, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Alguien puede decir: pero lo que Pedro dejó no era tan valioso, ¿sí? Eran unas redes rotas, ¿no? Pero cuando Jesús lo encontró, estaban remendando las redes. Así que lo que Pedro dejó no era tan valioso. Pero yo le pregunto: ¿era realmente eso una fortuna para Pedro o no era? Para él. Claro, porque eso era, ¿verdad? Eso eran todas sus posesiones, era su, vamos a decir, su modo viviente. Es como el carro blanco del hermano José, ¿verdad? Que trae todos los tubos de la plomería. ¿No es así? Alguien puede decir: pues, es un carro, nada más, que trae un montón de tubos y hierros y mangueras. Pero, ¿para usted qué es eso, hermano José? Eso es todo. Eso es todo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque por eso Pedro, cuando él ve que este muchacho, ¿verdad?, se va triste y no quiere dejar sus posesiones por seguir a Jesús, Pedro dice: bueno, nosotros realmente, ¿verdad? Nosotros realmente sí pudimos dejar lo que él no pudo dejar. Porque Pedro le dice a Jesús: bueno, mira, este muchacho, tú le estabas ofreciendo el reino de Dios, le estabas ofreciendo la vida eterna, con tal de que deje lo que tenía. Y nosotros que dejamos todas nuestras posesiones, ¿qué vamos a tener? 100 veces más. ¿Sí? No nos han ofrecido nada todavía, ¿qué vamos a tener? Ahora, ¿qué era lo que Jesús buscaba en las personas? Y esto nos hace pensar: Jesús no se fija en cuáles son, ¿verdad?, las virtudes o los defectos de las personas. Jesús no se fija. Así como dijo la hermana Mónica, Jesús no se fija ni en las virtudes
ni los defectos de la persona. ¿En qué se fija Jesús? En la disposición que tenga una persona de decir, yo puedo dejar todo para seguir a quién, para seguir a Cristo Jesús. Así que no cualquiera puede ser discípulo de Jesús, ¿o sí? No. Solamente puede ser discípulo de Jesús aquel que está dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Así que esta noche yo quiero invitarles a ser un discípulo de Jesús como los 70. ¿Qué necesitan? Miren, que Jesús no le preguntó a Pedro, ¿hasta qué grado fuiste a la escuela? O sea, no le preguntó eso. Jesús no le preguntó a Pedro, ¿tienes algunos bienes materiales, algún dinero que puedas invertir en nuestra causa? Jesús no le preguntó a Pedro de qué familia venía, ¿verdad? Tampoco le preguntó, ¿verdad?, si era de carácter bonito o feo. No. Simplemente Jesús le puso, ¿verdad?, la opción. ¿Estás dispuesto a seguir? Y a mí me llama la atención, ¿verdad?, el carácter de estos hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. No le preguntaron cuánto les iba a pagar, ¿sí? No le preguntaron, ¿verdad?, si cada semana les iba a dar un cheque, o cada 15 días, o cada mes. No. El carácter de estas personas realmente no fue lo más importante. Lo más importante que fue La disposición. la disposición. 100%. ¿Verdad? Y sin, ¿cómo decimos? ¿Sin qué? Sin excusas, sin pretextos, para decir, nosotros queremos ser tus discípulos. Así que yo les invito, vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir estudiando Mateo 10, Lucas 9, Lucas 10, y que Dios pueda tocar nuestros corazones para decir, bueno, nosotros también queremos ser 70 que Jesús encomendó para que dedicaran las buenas nuevas del reino de Dios. El Señor le bendiga.